Y de esta forma, mis hermanos, preparamos nuestros corazones para la prédica de esta noche, titulada Jesús está sobre cualquier problema. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones en esta tarde, hermanos. Después, como decía nuestro hermano pastor, ya cerrando el cuarto mes del año, ya ha pasado un tercio de este año y va en avanzada, hermanos. Al abrir y cerrar de ojos ya estamos en vísperas de Navidad, pero todo tiene su tiempo, hermanos. Amén. Así que vamos saboreando este calorcito que ya se empieza a sentir en nuestra ciudad y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él derrama en nuestras vidas. Amén. Jesús está sobre cualquier problema. Sin duda alguna, hermanos, que nos hace fortalecer nuestra fe, saber que cualquier situación que llegue a nuestra vida, por difícil que ésta sea, el Señor está sobre ella. Amén. Y me refiero precisamente a guardar nuestra fe, hermanos. Guardar nuestra fe en el Señor. Saben que en este pasaje que leímos hace un momento, el Señor venía enfrentando situaciones muy difíciles. Una de ellas, hermanos, ahí al inicio del capítulo 14 de Mateo, es la muerte de Juan el Bautista. ¿Sí? Sin duda, hermanos, que Juan no solamente había sido el precursor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan había sido el hermano de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Con quien había crecido, con quien había vivido su tiempo de infancia, ahí al lado de la madre de Juan, Elizabeth, ¿sí? Y lo había perdido de una manera pues muy triste, ¿verdad? Cuando por el capricho de la hija de Herodías le pide la cabeza de Juan el Bautista, pues ahora sí que manipulada por su mamá. Y es triste, hermanos, a veces suceden cosas así. Y una situación triste que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo perseveraba, hermanos, en el ministerio. Amén. Jesús está sobre cualquier problema. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido agobiados por problemas, por situaciones adversas que no sabemos qué hacer ni a dónde ir? Y hemos pensado que no hay esperanza ni solución para esos problemas, ¿sí? Muchas de las gentes, hermanos, que llegan al suicidio es precisamente porque no tienen esperanza, ¿sí? Porque se ven agobiados en un momento de su vida, se ven superados por esa situación, hermanos, la muerte de un ser querido, situaciones que pueden llevar, hermanos, a tomar la puerta falsa del suicidio, ¿sí? Y hermanos, cualquier situación, por difícil que sea en nuestra vida en este momento, nosotros tenemos esperanza. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar precisamente ese motivo de esperanza en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos está diciendo:
aunque haya momentos de tempestad, aunque haya momentos de adversidad, aunque haya momentos difíciles, ¿sí? Tú me tienes a mí de tu lado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue un obediente de nuestro Dios, de su Padre Dios. Fue un hijo obediente. Y Él nos llama también a ser ahora hijos obedientes de su palabra. A realmente, hermanos, permanecer fieles, permanecer recordando, hermanos, todas las promesas que Él tiene para nosotros. Situaciones adversas siempre habrá. Situaciones difíciles, hermanos, siempre habrá. Pero siempre tenemos una esperanza. Me gusta mucho ese himno y al final, ¿verdad? De Lily Goodman, ¿verdad? Dice, porque al final será mucho mejor lo que vendrá. Amén. Es parte de un propósito, ¿sí? Muchos estamos luchando, hermanos, por situaciones de adversidad, ¿verdad? Pero tenemos el propósito de Dios, que es vida eterna para nuestras vidas. Claro que deseamos, Señor, no queremos irnos tan pronto, ¿verdad? Queremos gozar de esta vida aquí en la tierra. Pero también, hermanos, debemos de saber, hermanos, que el Señor nos espera allá en el trono, está esperando en un lugar especial para su vida y para mi vida. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Amén. A veces nos olvidamos de esto, ¿sí? A veces pensamos que solo lo que estamos viviendo aquí, las dificultades, las necesidades, los problemas, hermanos, pensamos que esto es todo en nuestra vida, pero no es así, ¿sí? El Señor tiene un propósito final de vida eterna para cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de permanecer. Sobre cualquier problema está nuestro Salvador. Amén. Oremos en esta tarde, hermanos. Señor bendito, gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos trae consuelo a nuestra vida. Nos trae seguridad, Padre Santo. Sabemos que hay adversidades, Señor, que parecieran que no vamos a poder superarlas, Señor bendito. Pero tú eres fiel y justo, Padre, para con nosotros. Dice tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos llena, Señor, de seguridad. Esto nos llena de confianza, Señor. Esto nos llena de esperanza, Señor. Que aún la adversidad más difícil, el problema más grande, Señor bendito, vamos a superarlo tomado de tu mano, Señor bendito. Y gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para nosotros. Quédate con nosotros en esta tarde y habla, Señor, a nuestras vidas. Y permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Padre Santo. Fíjense que cuando estaba narrando Mateo esta porción de la palabra de Dios, ahí en el capítulo 14, también narra antes, hermanos, la provisión divina de nuestro Dios, ese milagro, hermanos, que nos permite ver cómo el Señor multiplica los peces y los panes.
Dice ahí en el capítulo 14, versículo 13, ¿verdad? Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca, ¿sí? Dice, a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Fíjense, hermanos, cómo el Señor no estaba no solamente en las trivialidades que nosotros vemos, hermanos, ¿sí? Los discípulos estaban preocupados porque ¿qué les daría de comer? ¿Sí? Cuando ya había saciado, hermanos, la verdadera necesidad de esa multitud que le seguía, hermanos. Dice que muchos estaban enfermos y ya el Señor les había sanado. Amén. Ya el Señor les había sanado, hermanos, ¿sí? El Señor vio esa gran multitud que le seguía y tuvo compasión de ellos, hermanos. Qué bendición, hermanos, cuando sabemos que el Señor tiene compasión y misericordia por nuestras vidas. Dios está al pendiente de las necesidades más importantes en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Nada más que nosotros insistimos en las trivialidades como es la comida y el vestido, hermanos. ¿Sí? Ya el Señor lo narró, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? ¿Sí? Lo más importante es el cuerpo, hermanos. ¿Sí? El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Él conoce las necesidades que tenemos, hermanos. Y no solamente una enfermedad física, sino una situación moral, una situación anímica, una situación sentimental. ¿Sí? Como padres, hermanos, nos preocupan nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Sí? El Señor sabe de esas necesidades, hermanos. El Señor está proveyendo de esa sanidad espiritual para nuestros hijos, hermanos. Amén. Si tenemos necesidad física en enfermedad, hermanos, clamemos a nuestro Dios. Amén. Él quiere sanar nuestro cuerpo. Yo me preguntaba, hermanos, ahora que vi esta agonía, hermanos, de 8 años de enfermedad de mi suegro Alejandro. ¿Sí? 8 años difíciles, hermanos. Créanme que muy difíciles. Y yo sé quién se sintió muchas veces desesperada. Era mi suegra, hermanos. Era quien estaba todos los días, cada minuto con él, dormía a su lado, lo bañaba, lo cambiaba. Haga de cuenta que era un recién nacido, pero grande. ¿Sí? Difícil, hermanos. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y sin duda alguna, hermanos, que el Señor preparó los corazones de la familia. Yo no sé qué hubiese pasado si mi suegro hubiese faltado de repente, hermanos. Porque hay una gran unidad familiar. Él lo hizo así. Él como padre estuvo ahí amalgamándonos a todos a estar juntos como familia. Ese ha sido un legado
en la vida de mi suegro Alejandro, ¿sí? Y yo recuerdo, hermanos, que Blanquita me lo dijo no muchas veces, y no solamente lo escuché de Blanquita, lo escuché de Judith, lo escuché de Marta, y lo escuché de Alejandro, y lo escuché de Juan Carlos, de todos, hermanos, que si algo le pasaba a sus papás, pues ellos no sabían qué iban a hacer, porque ellos siempre han sido así, muy unidos, hermanos, y gracias a Dios por esa unidad familiar. Y el Señor preparó, hermanos, 8 años de larga espera. Y yo quiero decirles algo, hermanos, no tiene mucho que yo escuché expresar a mi esposa pidiéndole a Dios, hermanos, que el Señor lo levantara. Amén. Que el Señor lo levantara. Sí, hermanos. Porque era mucho el sufrimiento. Era el desgaste, no solamente era en la vida de mi suegro, sino era en cada uno de los miembros de la familia, hermanos. Y damos gracias a Dios. Porque el Señor es sabio. Amén. Él sabe en qué momento, hermanos. Él sabe en qué momento llevarse a su siervo, a su hijo. Él sabe en qué momento dar solución a nuestros problemas, hermanos. ¿Sí? Él sabe sostenernos en el momento más difícil que podemos estar pasando. Él desea, hermanos, que nosotros le tengamos ahí presente. Jesús está sobre cualquiera de nuestros problemas. Amén. Hubo momentos de crisis, hermanos. No siempre hay tanta unión y fortaleza en cualquier familia, hermanos. Decisiones difíciles, decisiones que hay que tomar, hermanos, como familia, y más cuando son 7 hijos y 7 agregados y nietos que ya hombres, sí, mujeres que opinan, que dan su punto de vista, hermanos, pero el Señor tuvo control de todo. Amén. El Señor tuvo control, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque en esa multitud que también seguía a nuestro Dios, seguramente las cosas no eran sencillas, hermanos. Y el Señor siempre mostró su compasión ante esa multitud, como hoy lo muestra en nuestras vidas, hermanos. Jesús oraba, hermanos. Es algo que nosotros debemos de imitar. Si nosotros queremos que nuestro Salvador esté sobre cualquier problema en nuestra vida, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Amén. ¿Cómo va a escuchar nuestro Dios nuestra petición? ¿Cómo va a saber nuestro Dios nuestro deseo? Dice que Él sabe aún antes de que nosotros lo pensemos, hermanos. Pero también dice la palabra: pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, hermanos, es una constante vida de oración, hermanos. ¿Sí? El Señor oró en los momentos más difíciles de su ministerio, hermanos. Aquí narra, después de que despidió a la multitud, después de haberles dado de comer, después de saciar las necesidades, no solamente físicas, hermanos, sino las necesidades espirituales de esa
de esa multitud que le seguía, el Señor oraba. Amén. Yo creo que como iglesia, como familias, hermanos, nosotros tenemos que ser guerreros de oración, hermanos. Amén. Tenemos que permanecer orando por cada necesidad que hay en nuestras vidas. Aún las que nosotros no tengamos en cuenta, hermanos, debemos de estar orando en todo momento. Siempre hay necesidades, siempre hay un motivo, hermanos, para orar. Fíjense que esta experiencia de los sábados, hermanos, a las 6:30 de la mañana, es una experiencia de mucha bendición para mi vida. Amén. Sí. Ojalá y todos nos animáramos, hermanos, a estar orando los sábados como iglesia a las 6:30 de la mañana. Quiero decirles, hermanos, que no hay mejor hora para orar que en la madrugada, en las mañanas todavía. Ahí ya cuando nos hemos lavado la cara y venimos a la casa del Señor, doblamos nuestras rodillas, nos postramos, nos sentamos, escuchamos parte de la palabra de Dios y empezamos a interceder, hermanos. El Señor nos da esa claridad de nuestra mente, de nuestro pensamiento, para orar los unos por los otros. Fíjense que me llama la atención, hermanos, porque aunque lo leemos, muchas veces no nos damos cuenta que las historias se repiten y se repiten en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 23 del capítulo 22, perdón. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Oraba aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermanos, qué importante es apartarnos para orar. ¿Sí? A lo mejor el propósito de sábado 6:30 de la mañana aquí, hermanos, es que solamente un grupo escogido del Señor seamos los que estemos orando aparte. ¿Sí? Porque las invitaciones han sido continuas, hermanos, y el escuchar ha sido necio. ¿Sí? Esa invitación, esa exhortación no es escuchada. ¿Sí? Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué solamente estamos 8 cuando somos 220, 250 hombres y mujeres que nos reunimos? ¿Sí? A lo mejor el Señor quiere que oremos aparte de ese grupo. Amén. Yo se los dejo de tarea. Solamente estoy expresando algo que sentí cuando leía ese pasaje. El Señor oraba aunque sus discípulos estuvieran allá en la barca. Arrebatados ¿por quién? Por el viento, hermanos. ¿Sí? Yo no sé por qué nadie dijo, voy a estar con Jesús, voy a ir con él, voy a despedir a la multitud. A lo mejor ya tenían prisa de irse. A lo mejor ya habían saciado. El alimento espiritual había saciado su necesidad. El alimento físico había saciado su necesidad.
Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que el Señor quiere saciar nuestra necesidad espiritual. Amén. Que el Señor hable en nuestras vidas. Que el Señor nos diga: quiero más de ti, Señor. Yo no solamente quiero que me des trabajo, no solamente quiero que todo vaya bien en mi vida, yo quiero más de ti. Amén. Y oremos aparte, y nos apartemos, y oremos con humildad, reconociendo, hermanos, que Él está sobre cualquiera de nuestros problemas. Amén. Algo que me ha llamado la atención, hermanos, y siempre, no cabe duda, hermanos, que cuando uno reflexiona en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos habla a nuestra vida. Dice que aquel que quiera seguir así a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga tras de mí. Seguir a nuestro Señor, hermanos, no es sencillo. Seguir a nuestro Señor es difícil. Dura carga es, hermanos, ir tras los pasos de nuestro Dios. Pero el Señor nos escogió, hermanos. Amén. El Señor escogió a sus discípulos y Él mostró su amor siempre por cada uno de ellos, y hoy lo muestra por cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta que el Señor está llamándonos a involucrarnos más en su obra. Nos está llamando a perseverar aún más en las cosas que Él tiene para nosotros. Hay un pasaje paralelo aquí al de Marcos, al de Mateo 14, se encuentra en el Evangelio de San Marcos, hermanos. Quiero que vayamos allá. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Voy a pedir que vayamos ahí a Marcos, un poquito más adelante de Mateo. Marcos capítulo 6. Es el mismo pasaje, es un pasaje paralelo, pero ahora desde la visión de Marcos, hermanos. Dice aquí, quiero que leamos ahí, hermanos, el versículo 48. Voy a leer desde el 46. Dice así: y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo sois, no temáis. Hermanos, el Señor está viendo nuestras vidas como veía la vida de esos discípulos, fatigados, remando, tratando de protegernos ante las adversidades que